Gloria a Dios. Dios les bendiga a todos. Dios es bueno, siempre bueno con nosotros. Amén. Y en su bondad nos permite estar aquí. Un tiempo de culto más, una reunión de los santos, como dice la Escritura, y con ese privilegio de seguir alimentándonos del mensaje de su palabra. Yo quiero invitarles a que me acompañen en este ratito y que estemos enfocados, atentos a lo que el Señor tiene para nosotros. Hemos estado desarrollando una pequeña serie que tiene que ver con la temática de la resurrección, y para los que tienen fresca su memoria, hemos caminado un poquito con un enfoque en esa temática en las últimas 3 semanas, y hoy quisiera tener un cierre de esa temática con este tema que he titulado La demanda de la resurrección. Iniciamos hace algunas semanas afirmando que la resurrección es una buena noticia, una muy buena noticia para todos nosotros, para toda la humanidad. Una buena noticia para todo aquel que deposita su confianza en Dios y que abre su corazón y su ser para recibir lo que Dios ha provisto por medio de ese sacrificio maravilloso de Cristo en la cruz. En ese momento iniciamos y yo compartí una frase que quiero retomar hoy para recalcar cuán bendecidos somos, cuán dichosos somos por tener esa buena noticia de que Cristo ha resucitado. Gracias. Entonces, permítame compartir esa frase nuevamente, que la estuvimos utilizando algunas semanas atrás. Y dice así: la obediencia de Cristo, es decir, el sacrificio de Cristo en la cruz, que Él realizó en obediencia al Padre, sustituye, ¿verdad?, nuestra desobediencia. Porque Él, al sustituirnos, paga el precio que nosotros debíamos haber pagado. Entonces la obediencia de Cristo sustituye nuestra desobediencia, nuestros pecados, y su victoria sobre la muerte y el pecado. Porque cuando vino el pecado, entró con él la muerte, la condenación, ¿verdad? Pero esa victoria de Cristo en la resurrección nos libra a nosotros y a todo aquel que cree en Él de la condenación, que no es otra cosa que una eternidad sin Dios, lo peor que nos puede pasar. Separados, el pecado nos aisló, nos separó de Dios. Pero en cambio, Cristo con su muerte y con su resurrección vino a darnos acceso a Él y a su reino incomparable. Eso es salvación y vida eterna. Aleluya. Por eso es que la resurrección es mucho más de lo que a veces se pueda pensar. Es la victoria de la iglesia. Es nuestra victoria en Cristo. Un cambio de destino. Porque la caída lo afectó todo y nuestro rumbo era la separación de Dios y con Él el castigo y la condenación. Pero nuestro Señor, con ese amor sublime e incomparable, dice: yo soy la respuesta. Y en su misericordia viene a dar su vida en rescate por nosotros. Nadie se la quitó. Él la puso. Y es el único con la autoridad para volverla a tomar. Y ha resucitado y vive para siempre. Y la resurrección entonces es algo sumamente importante para nosotros, para la fe cristiana. De hecho, la iglesia cristiana como tal comienza a reunirse el día domingo y no
el sábado propiamente. El primer día de la semana, ¿a partir de qué? Del reconocimiento de la resurrección de Cristo en ese día. Entonces me parece que esto, mis hermanos, es algo por lo cual usted, yo, todos los que hemos venido a Cristo y hemos aceptado su amor y su sacrificio, tenemos que estar muy alegres y muy agradecidos. A veces las personas dicen, nadie ha hecho nada bueno por mí. Nadie me ha mostrado realmente amor. Bueno, también está escrito que no hay amor más grande que ese. El de aquel que ha dado su vida por nosotros. Y lo más maravilloso es que la muerte no pudo detenerlo. Al tercer día resucitó. Vive para siempre y reina con autoridad. Y ese trono es por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Ahora bien, adentrándonos propiamente en el mensaje de hoy, quiero proponer que todos los que valoramos esto, que todos los que reconocemos, como también hablábamos en su momento, semanas atrás, la importancia de la muerte y la resurrección de nuestro Señor, que todos los que tenemos claro esa buena noticia, tenemos que además aceptar y reconocer con claridad que hay una demanda de acción de nuestra parte. Dios espera que nosotros respondamos a Él de cierta manera que la palabra misma nos aclara, nos explica, y de eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Así que permítame hacer lectura de 2 de Corintios capítulo 5. Ese va a ser el texto base para el sermón de esta mañana. 2 de Corintios 5, versículo 14 en adelante. Voy a dar un momentito para que usted lo ubique y pueda ir dando seguimiento. Si no anda su Biblia en físico, también lo estamos proyectando acá para mayor facilidad. Y quiero aprovechar este momento para animarle a ser de aquellos que toman apuntes, que toman nota, porque eso siempre es bueno. Una vez escuché una frase muy característica que decía que es mejor lápiz corto que memoria larga. Es mejor apuntar que decir, yo me lo recuerdo. ¿Y qué va? A veces se nos olvida. A veces se nos pasa rápido. Pero es importante tomar apuntes y poder luego repasar, retomar en el transcurso de la semana lo que estamos compartiendo. 2 de Corintios 5 dice el verso 14. Voy a leer hasta el 17. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto. Estoy leyendo Reina Valera 60. Que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió. Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura o nueva creación, dicen otras versiones, es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Padre Santo, muchas gracias por amarnos tanto. Muchas gracias porque estamos incluidos en un plan de redención que trazaste aún antes de la fundación del mundo. Gracias porque tú, Jesucristo, con amor incomparable, eterno, nos has amado. Diste tu vida en esa cruz. Gloria sea tu nombre, porque venciste la muerte y al pecado
resucitaste, nos has dado vida y salvación y esa esperanza de vida eterna en ti, Señor, que es confirmada a nosotros por medio de tu Espíritu, que nos recuerda que somos tus hijos. Gracias por esa obra sin igual. Permite que esta palabra de hoy corra, Señor, en medio de cada oyente y sea de edificación para todos. Y ayúdanos, Señor, para no ser oidores olvidadizos, sino para siempre estar comprometidos a llevar a la práctica todo lo que tú nos transmites por medio de tu palabra de poder. La gloria y honra es para ti, Señor. Cumple el propósito para este mensaje en este hermoso día. Amén. Ve que interesante, entonces, quiero enfatizar el verso 15 nuevamente. Dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por todos. Hay una demanda de esa resurrección. Hay una respuesta que Dios espera de nosotros. No sé si ya pudieron identificar cuál es la demanda, pero permítame desglosar un poquito eso. Versículo 14 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. El amor de Cristo nos constriñe. Es que interesante porque otras traducciones, esa frase constriñe, esa palabra constriñe, la traducen como el amor de Cristo nos obliga. El amor de Cristo nos impulsa. Otras versiones dicen, el amor de Cristo nos controla. El amor de Cristo nos apremia. El amor de Cristo nos empuja a que reconozcamos algo, a que valoremos algo y que respondamos entonces a ese entendimiento. Yo puedo identificar una demanda en dos partes, o incluso podría decir que hay una demanda y una respuesta a esa demanda. ¿Pero a qué me refiero? Dice entonces el verso 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. La Nueva Versión Internacional dice, lo traduce, el amor de Cristo nos obliga porque estamos convencidos de que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. En primer lugar, respecto a esta demanda, quiero mencionar esto. La demanda de la resurrección tiene que ver con reconocer, ¿qué cosa? Que la muerte sustitutiva, hago aquí un paréntesis para reiterar algo. Quiero insistir en esa palabra, sustitutiva. Porque Cristo murió con un propósito claro. Desde que Él vino a esta tierra y se encarnó y tomó forma de hombre, ¿verdad? Él tenía claro su propósito. Él vino a tomar nuestro lugar. Cristo no murió en la cruz por Cristo, porque Él jamás pecó. Siempre fue limpio y por siempre lo será. Pero nosotros todos pecamos, dice Romanos capítulo 3. Y fuimos destituidos, aislados, separados de la gloria de Dios, de su presencia, de la comunión con el Padre. Y Cristo Jesús viene a morir y su muerte es sustitutiva. Y lo dijimos semanas atrás, no es válido ese argumento de algunos de que ¿por qué tengo yo que cargar con las metidas de pata de Adán y Eva? Porque Adán, como primer representante de la humanidad, incurrió en la rebelión y abrió la puerta al pecado.
Y el pecado entró y se quedó para hacer daño en todas las generaciones. Pero todos los que vinieron después de Adán también pecaron como él. Incluso llegamos nosotros a este punto, siglos después, donde no hay ni uno solo que pueda decir: yo jamás he pecado ni pecaré. Entonces somos tan culpables como el primer hombre. Pero vimos también que vino un postrer Adán, un segundo representante de la humanidad, perfecto, sin mancha, Cristo Jesús, a sustituirnos a usted y a mí. Así es que cuando pensemos en esto, o como esta semana, ¿verdad? Que por todo lado, cualquier canal que usted ponga está repleta, ¿verdad? La televisión y los medios de comunicación hablando del sacrificio de Cristo. No perdamos de vista que esa muerte fue sustituyéndonos. Más de 2000 años atrás. Ni siquiera estábamos en la mente de nuestros padres, ni siquiera estaban nuestros padres. Pero en el corazón de Dios ya había un propósito. Y Cristo Jesús estaba dando su vida en rescate por nosotros, tomando nuestro lugar. Entonces, hermanos, vuelvo aquí al punto. La demanda de la resurrección tiene que ver con reconocer que la muerte sustitutiva de Jesús implica que nuestro viejo hombre murió con él en la cruz. Es que no es solamente decir Cristo murió por mí. Es reconocer a la luz de la palabra que también nosotros morimos en él. Morimos a la vida pasada. Morimos a la práctica del pecado. Y por eso es que aquí mismo en 2 Corintios, más abajito, dice el verso 17, esa poderosa afirmación de que si alguno está en Cristo, ¿qué le pasó? ¿Qué ha ocurrido? Nueva criatura es. Borrón y cuenta nueva. ¿Cuántas personas desearían empezar de nuevo? ¿Lo ha pensado usted alguna vez? Me gustaría volver atrás el tiempo y no hacer aquello que hice y tener un nuevo comienzo. Pues la buena noticia de la resurrección en cuanto al pecado y la condenación es que tú, yo, todos en Cristo tuvimos un nuevo comienzo. Por eso Jesús le habló a aquel hombre Nicodemo, líder religioso, Juan capítulo 3, ¿recuerdan? Y le explicó que es necesario nacer de nuevo. El concepto de nuevo nacimiento, o como se conoce en teología con la palabra regeneración. Tú y yo hemos sido regenerados, aleluya, nacidos de nuevo. Hemos comenzado otra vez a partir de la obra de Cristo en nosotros. Y entonces dice que las cosas viejas, ¿qué pasó? Pasaron. Siempre me recuerdo del club de amiguitos que cantábamos con los chiquitos la canción y hacíamos así. Las cosas viejas pasaron, pasaron. Y a veces la iglesia tiene que recordar eso. En la vida pasada tiene que ver con lo que estaba atrás antes de venir a Cristo. Por eso es que implica reconocer que también hemos muerto a esa vida pasada. Ya no existe el Germán antes de conocer a Cristo. Ahora hay un nuevo ser, un nuevo nacimiento, que es el que Jesús le explicó a Nicodemo. Imagínese usted un hombre conocedor de la ley, con posición, con altura, con renombre, al punto de, vea si se preocupó que vino a buscar a Jesús con sus inquietudes, dice, en la noche. Ahí escondidito, porque le da vergüenza que lo vieran hablando con el maestro. Y sin embargo, con todo el conocimiento que tenía, él no pudo entender y le decía a Jesús, entonces, ¿cómo es posible? Yo con ese tamaño,
tantos kilos que tengo y voy a meterme al vientre de mi madre para nacer de nuevo. Y Jesús le aclara, estamos hablando de una nueva vida en el ámbito de lo espiritual. Espiritualmente morimos al pecado. Ya no somos esclavos del pecado. Y ahora hemos renacido en Cristo por medio del Espíritu. Es un nacimiento espiritual. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Pero una cosa es reconocer que todos pecamos y que ninguno es perfecto, y otra cosa es ser practicante del pecado. Yo a veces escucho a muchos creyentes decir, es que todos somos pecadores. Aquí todos somos pecadores. Claro que sí. Y recalcamos eso refiriéndonos a que no existe uno solo de nosotros que pueda decir que no ha pecado. Pero una cosa es reconocer que fuimos esclavos del pecado y que pecamos y le fallamos a Dios y que no somos perfectos y que perfecto solo Él. Y otra cosa es caer en la excusa, en la falsa justificación de decir, seguiré siendo pecador toda mi vida. Porque hay una diferencia entre aquel que vive en pecado, que practica el pecado, y aquel que ha sido redimido con la sangre preciosa del Cordero. Y su sacrificio ha sido suficiente una vez y para siempre. Entonces tenemos que recordar eso. La resurrección nos recuerda, nos demanda algo. Dice que los que ahora vivimos y que hemos valorado y hemos experimentado y recibimos el sacrificio, la muerte y la resurrección en Cristo, ya no vamos a vivir para nosotros mismos, sino para Él. Porque nosotros ya no existimos en el viejo hombre. Ahora hemos nacido de nuevo para vivir para Cristo. Amén. Entonces, por ejemplo, vea cómo lo explica Juan, no en el Evangelio, sino en la primera carta, ¿verdad? Primera carta o epístola de Juan. Quiero referirme al capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, dice el versículo 8. Y aquí es donde está la clave. Porque sí, no somos perfectos. Aún podemos fallarle a Dios. Y aún le fallamos. Pero la diferencia está en que cuando entendemos que ya hemos muerto al pecado, no vivimos para practicar el pecado. Porque lo que Dios nos demanda y lo que trae juicio y castigo es la práctica del pecado. Llegará el momento en que el reino de nuestro Señor se establezca en plenitud. Por eso los teólogos hablan del ya, pero todavía no, porque ya está el reino activo, ya está caminando. Pero va hacia una plenitud cuando Cristo vuelva y se establezca todo y se cumpla todo lo que la Escritura ha anunciado. Ahí llegará el momento donde ya no vamos a tener afectación por el pecado y vamos a vivir en esa comunión con el Señor, incluso en cielos nuevos y tierra nueva. Pero mientras tanto, aún podemos fallar, aún somos tentados, aún el pecado quiere venir a nuestra vida y dominarnos, aún la carne sigue siendo, como dije en algún momento, un buen mayordomo, que viene el adulterio y toca el corazón y dice, puedo entrar, y la carne sale, claro, pase adelante, está en su casa. Pero el Espíritu dice, no, un momentito, aquí no hay campo para usted, porque esta persona ha sido redimida, ya no piensa igual, ya no vive igual, ahora es una nueva creación de Dios, aleluya, que no es perfecta, que puede fallar, pero que su estilo de vida ya no es ese. A eso es lo que se refiere. Vea cómo lo explica Juan, capítulo 3, versículo 8. El que
practica el pecado es del diablo. Ya, ¿qué más vamos a decir? ¿Cuál es el problema? La práctica del pecado. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Ahora, podemos aquí hasta leerlo en contraparte. El que no practica el pecado es de Dios, es de Cristo, porque Cristo no peca, ni pecará jamás. El problema no es que podamos pecar y que aún podamos fallar. El problema es la práctica de pecado. El que ha nacido de nuevo está muerto al pecado. Ya no es el pecado el que le controla. Su estilo de vida ya no es practicar lo malo. Ahora vive consagrado en obediencia a Dios, en gratitud a aquel que murió y resucitó por nosotros. Y sí, puede fallar en algún momento, pero ese ya no es su estilo de vida. Esa es la diferencia. Seguimos siendo imperfectos, limitados en muchos aspectos, pero hemos renunciado a ese estilo de vida. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero oiga esto: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Qué buena noticia, mi hermano y mi hermana. Las obras del diablo no las deshago yo. Es el poder que actúa en nosotros. Porque es Cristo el que vino a deshacer las obras del diablo. Y ahora nos ha dotado, ahora sí, con la autoridad, con el poder del Espíritu. Y nos ha dado ese nombre que es sobre todo nombre. Y entonces podemos caminar en victoria. Pero agrega el 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente, la semilla de Dios, permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Pero alguien dirá: pastor, pero ¿cómo no puede pecar? Yo sí puedo pecar. Volvemos a lo mismo. ¿De qué está hablando? Ya no puede pecar con libertad. Ya no puede vivir practicando el pecado, lo que está diciendo Juan, porque ya su mente ha sido renovada. Jesús dijo a los discípulos: ya ustedes han sido limpios por la palabra que les hablé, y ya no pecamos tranquilos. Y si nuestro estilo de vida era esto, aquello y lo otro, ahora cómo nos duele cuando le fallamos al Señor. Y gloria a Dios porque nos duela. Y mientras te duela, entonces gózate, porque ese es el Espíritu Santo, dice, que está allí redarguyendo, contristándonos, confrontándonos, recordándonos: cuidado, ya usted no vive así, deje de practicar eso. Ya eso no le corresponde, porque eso es de los que son del diablo, dice, lo acabamos de leer. Pero los que somos de Dios, por su misericordia y su bondad, respondemos a Él renunciando, muriendo a todas esas prácticas. Por eso es que estamos hablando en ese primer punto de reconocer la implicación de que hemos muerto a ese viejo hombre pecaminoso, practicante del pecado, y que ese viejo hombre quedó muerto ya, murió en la cruz. Estoy en el 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Primero dijo: todo el que practica el pecado, ¿de quién es? Del diablo. Y todo el que es nacido de Dios no practica el pecado. Verso 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Quiere usted saber cuál es la diferencia entre hijos de Dios y hijos del diablo? Bueno, que somos imperfectos ambos, sí. Que ambos podemos fallar a Dios y le fallamos, sí. Pero el Hijo de Dios no practica el pecado. No es ya su estilo de vida.
porque ha renacido. Y los hijos, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje, que os améis, que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y Juan está desarrollando el tema del amor, entonces va a enfocarse, ¿verdad?, a esa parte de aquí en adelante. Pero respecto al pecado como tal y al viejo hombre, quería enfatizar eso. El problema está en ser practicante del pecado. Usted y yo podemos tener nuestras luchas. Usted y yo podemos tener aún nuestras debilidades, porque estamos en un proceso de perfeccionamiento en Cristo, no en nosotros mismos. Bendito sea el Señor por eso. Todo es por gracia, hermanos. Aleluya. Y aún vean qué lindo es el Señor, que dice también Juan, pero en el capítulo 1 de esta primera carta, en el verso 9, que aún si pecamos y confesamos el pecado, ¿verdad?, ahí está ese abogado que tenemos, que es Cristo. Aleluya. Somos perdonados y limpios de nuestra maldad. Entonces, hermanos, toda persona que es nueva criatura, que realmente murió y resucitó con Cristo, como dice también Colosenses, ¿verdad?, estamos escondidos allí en Cristo, no vive practicando el pecado. Y repito lo que dijo Juan: ¿quiere alguna persona saber si realmente es hijo de Dios o hijo del diablo? Muy fácil. ¿Cuál es su estilo de vida? La práctica constante del pecado. Entonces, mucho cuidado, porque eso no corresponde a los nacidos de nuevo. Espero que estarme dando a entender con claridad. No estoy aquí pretendiendo decir que el pueblo de Dios, la iglesia, los cristianos somos perfectos, ¿sí? Entonces veamos a todos por debajo del ojo. Ahí viene ese pecador, el vecino mío. Vieja, chismosa, aquella adúltera, aquel otro, fuera vivo. Es el reconocimiento de que alguien hizo lo que tú y yo no podíamos hacer. Y en respuesta a esa gracia y ese amor, entonces nos consagramos y renunciamos y reconocemos y entendemos que ya hemos muerto a toda esa vida pasada. Yo les soy sincero, yo tengo problema a veces cuando escucho ciertos predicadores que toman minutos para dar tantos detalles. Y es que yo, cuando estaba sin Cristo, mire, yo hacía esto y luego lo otro y luego... Parece que están como presumiendo de lo malo que eran. Yo prefiero decir: aún le fallo, sigo siendo imperfecto, pero ya he nacido de nuevo. Ya no practico esa vida. Ahora soy una nueva criatura. Entonces prefiero usar el término, incluso, ahora soy un pecador redimido ya, rescatado por Cristo, y que estoy caminando de la mano del Señor, entendiendo que es Él el que lleva adelante y el que me libra de todas esas cosas. Hermanos, eso es una buena noticia. Es que al mundo no le gustan las demandas, no le gustan las exigencias, no le gustan los requerimientos, ¿verdad? Todo el mundo quiere los beneficios. Es que qué lindo los beneficios. Pero la Biblia habla de demandas. Sin embargo, la buena noticia es que aún en lo que Dios nos demanda, Él nos ayuda a poder lograrlo. No es por nuestra fuerza, no es solos. Jesús ya lo había dicho, lo había enseñado muy claramente antes de morir y resucitar. Observemos un momento, Lucas capítulo 9. Ya Jesús fue muy claro. Lucas capítulo 9, verso 23. 9:23. Cuando Jesús anunció su muerte, de una vez hizo esta aclaración y fue muy enfático. Verso 23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí,
Si alguno quiere seguirme, quiere convertirse en discípulo mío, si alguno quiere ser un cristiano, ¿qué tiene que hacer? Cruce los brazos y espere a ver un día si Dios lo cambia. Hay una demanda, hay una decisión por tomar, hay una respuesta que Dios espera de nosotros. Y lo lindo es que Él sabe que vamos a fallar en el intento, entonces no nos ha dejado solos. Lo vimos la semana anterior. Él envió Consolador al Espíritu Santo. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la salvará. A mí me lo han dicho. Amistades, es compañeros del colegio y todo. Y todavía se anda en esa vara, me dijo el día. ¿Y usted no toma? No, mira, es que no. ¿No tiene vicios? No. Gracias a Dios, no. Y no es fiestero, ¿no? No anda con mujeres, ¿no? Ya está muerto. Sí. Hace tiempo que morí. Moría al mundo, moría al pecado, moría la práctica del pecado. Todavía soy muy imperfecto y tengo muchas cosas que Dios está obrando en mí, que yo le estoy rindiendo todos los días a Él. Pero sí, morí. Y Jesús dice, el que quiera venir y seguirme, ser un seguidor mío, un discípulo mío, ¿qué tiene que hacer? Tome la cruz. Cada día. Y resulta ser que la cruz solo tenía una función en ese momento. ¿Para qué alguien tomaba una cruz? Para morir en ella. No es como hoy en día que las cruces las venden de arete, de dije, de collar, ¿verdad? Tatuajes, cruces de diferentes maneras. No. Jesús está diciendo, el que se va a meter realmente a seguirle, entienda esto, tiene que morir a su vida pasada, o en palabras más simples, tiene que morir a la práctica de los pecados que le gustan, que los dominan. No puede seguir viviendo de la misma manera. Pero muchos lo han malinterpretado, entonces dicen, es que la cruz mía es este esposo cabezón. La cruz mía es esta hija rebelde. La cruz mía es este gobierno de Chávez, dicen algunos. Ya no hay ni qué meter ahí. Pero tomar la cruz significa negarse a uno mismo, es morir, hermanos. Es reconocer lo que nos dice aquí Pablo en Corinto. Reconocer que la muerte y la resurrección de Cristo implica que ya estamos muertos a la vida pasada. Entonces yo no puedo regresar a las mismas prácticas. Tiene que haber un cambio en mi estilo de vida. Lo bueno es que ese cambio es el resultado del accionar de Dios en nosotros, de haber venido a Él. Cuando a mí me preguntan, pastor, usted sabe, me puede responder, ¿qué es eso de estar lleno del Espíritu Santo? Y algunos dicen, bueno, es que cuando alguien está lleno del Espíritu Santo habla miles de lenguas, salta y danza en medio de la alabanza, o hace esto, o hace lo otro. Pero a mí me parece que no debemos de perder de vista que ser lleno del Espíritu Santo tiene que ver con un fruto, un resultado de la obra de Cristo en nosotros. Por eso dice Gálatas que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todo eso es un resultado, hermanos, de haber tomado la decisión de venir a Cristo y de entender que ya yo estoy muerto a la vida pasada. Entonces, hermanos, es el compromiso de no practicar el pecado. Observemos de nuevo entonces ese punto para pasar al segundo, el anterior, por favor. El anterior. La demanda de la resurrección entonces tiene que ver con reconocer que la muerte
sustitutiva de Jesús implica que nuestro viejo hombre murió con Él en la cruz. ¿Cuál es la mejor manera de mostrar que eso es cierto? Cuando ya no practicamos el pecado. Nuestro estilo de vida cambió. Y qué lindo que es eso, hermanos, porque uno lo ve, lo nota. ¿Verdad que sí? Hasta uno mismo a veces dice, qué tremendo esto que me pasó. Me hubiera pasado años atrás, hubiera sido diferente. Pero uno nota cuando Dios está trabajando, uno ya reacciona diferente, vive diferente, ya no está aferrado a las cosas, a las prácticas pecaminosas. Segundo lugar, entonces volvamos a 2 de Corintios, nuestro texto base 5. Vean lo que dice el verso 15. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Porque la demanda de la resurrección tiene que ver con reconocer que ya estamos muertos a la vida pasada. Pero en segundo lugar, ahora sí, Catalina, tiene que ver o implica que ya no podemos vivir para nosotros mismos, sino para Dios. Y aquí hay algo muy lindo y poderoso. Cuando usted y yo entendemos que ya no vivimos para nosotros mismos, ¿qué implica eso? Que vamos a vivir conforme a nuestra nueva identidad en el reino. Nuestra nueva identidad en el reino. Ya no vivimos para nosotros mismos, sino que vivimos para Dios. Entonces dice Pablo aquí en Corintios, aquel que murió y resucitó por nosotros, entonces para Él vivimos ahora. Gálatas capítulo 2, versículo 20, muy conocido ese texto. Gálatas 2, 20. ¿Quiere decirlo alguien bien fuerte? Con Cristo estoy juntamente resucitado. Ahora ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Que claro lo tenía el apóstol. Así como Cristo murió, tomando mi lugar, resucitó triunfando sobre la muerte y el pecado, y me ha dado vida y salvación, entonces esta vida que ahora yo vivo, no la vivo ya a mi manera, porque ahora vivo ¿para quién? Para Cristo, para el que murió y resucitó por mí. ¿Qué significa realmente en la práctica eso? Porque decirlo es fácil. Yo vivo para Cristo. Yo, por la gracia de Dios, he tenido la bendición de estar involucrado en el ministerio desde muy niño. Ya con 10 añitos pertenecía al ministerio de alabanza. Y crecí con un entendimiento de que a mí nunca me ha gustado cantar por cantar. Porque la palabra dice que a Dios se le adora en espíritu, pero también en verdad. Y que hay que alabarle con el entendimiento. Entonces a mí no me gusta cantar por cantar, sino que yo reflexiono, medito en cada frase que le estoy diciendo a Dios. Hay una canción lindísima que dice que te amo más que a la vida. Y a veces no pensamos lo que estamos diciendo. Te amo más que a la vida, Dios. Y tantas otras frases que le decimos. Lo mismo es con esto, podríamos decir, vivo para ti, Señor. Pero ¿qué implica eso en la práctica? Porque decirlo es fácil. Un misionero de apellido Matamoros, que escuchaba el otro día compartir su testimonio, dice que cuando él llega a África o a ciertas regiones del mundo y le preguntan por su fe, por su cosmovisión, él dice, yo soy cristiano, pero no como Madonna. Yo soy cristiano, pero no como tal artista.
Porque decirlo con la boca es fácil, decir soy cristiano. Pero en la práctica, ¿qué implica esto de decir yo vivo para Cristo? Hermanos, tiene que ver con vivir conforme a esa nueva identidad que hemos recibido. Implica cumplir con el propósito que Dios ha trazado para nosotros. Tiene que ver con vivir acorde a esa nueva posición en Cristo. ¡Qué lindo! ¿Usted sabe cuál es esa posición nueva en Cristo? ¿Cuál es esa nueva realidad? ¿Cuál es ese propósito? Dejemos que el mismo texto nos lo diga. Volviendo ahí a 2 Corintios 5, dice el verso 18. Y todo esto proviene de Dios. 2 Corintios 5, 18. Ahí nos va a dar la respuesta de a qué se refiere. Perdón. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y lo explica. Verso 19. ¿A qué se está refiriendo? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Qué estaba haciendo Cristo cuando vino? Reconciliándome a mí, a cada uno de nosotros con Dios, no tomando en cuenta ya nuestros pecados, sino dice que ahora nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos ¿qué? Embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Cuál es ese propósito nuevo? ¿Cuál es esa nueva identidad? Somos embajadores de justicia del reino de los cielos. El cargo de embajador aquí terrenal, si usted busca en el diccionario qué es un embajador, va a decir que es el representante de una nación en otro territorio, ajeno al suyo. Eso es un embajador. El embajador de Costa Rica en Francia, qué sé yo. ¿Qué significa eso? Que esa persona fue encargada para representar a Costa Rica, a su nación, a su gobierno en ese país, fuera de Costa Rica. Usted y yo tenemos una nueva identidad. Somos embajadores de justicia, nada más y nada menos que del reino de los cielos, del reino de Dios. Yo les conté la ocasión que, de las pocas que he salido del país y visité San Andrés, la isla de San Andrés, con mi esposa. Y era la primera vez que salíamos del país y íbamos ahí a un viaje de vacaciones. Y el trato muy lindo y todo, pero algo que me llamó la atención es que cuando llegamos era un paquete que daba la facilidad de que usted podía comer en ese hotel donde se estaba hospedando y ir en la noche a cenar al otro hotel de la cadena y al día siguiente a desayunar en el otro hotel por allá y así conocer varios. Y cuando llegamos a un hotel que íbamos allí creo que era a almorzar, desde que llegué me decía: bienvenido, doctor, pase adelante, doctor. Siéntese, doctor, la señora. ¿Algún fresquito? ¿Una entrada? Doctor. Y yo decía, digo a Roxana, ¿qué será que aquí todo el mundo se dice doctor? Cuando empiezo así a volar un ojo a las mesas de alrededor, ¿verdad? Y cuando sacan un proyector y empiezan, estábamos en una convención de médicos. Ahí bien sentados comiendo, claro, por razón me decían doctor. Pero si yo me encuentro a José en el supermercado
yo puedo decirle, ¿cómo está, embajador? Oiga, qué lindo suena eso. Ni siquiera de un país, ¿no? Del reino de los cielos. Amén. Dígale que está la paz con una sonrisa. Eres embajador. Eres embajador. Pastor, pero yo no saqué ni el sexto. No saqué ni el bachillerato. No tengo título de nada. Sí tienes un título. El maravilloso, el mejor de todos, Hijo de Dios. Pero eso implica una demanda. Ya no vivo para mí. Entonces cuando decimos, ya yo no vivo para mí, vivo para Cristo, que estamos diciendo, soy embajador de justicia del reino de los cielos. Y donde quiera que me mueva, tengo que actuar así, como un representante de ese reino de poder y de autoridad. Gloria sea al Señor. Un embajador de justicia entiende que representa esa autoridad de Dios, ese reino de Dios. Y entonces, ¿qué hace? Comparte, transmite esa realidad de esa nueva vida en Cristo. Cuando un embajador de la nación está en otro lugar, no anda como a veces andamos nosotros aquí los chicos, ¿verdad? Quejándose de todo. Es que en Costa Rica, no hombre, viera las filas en la caja. No hombre, viera el combustible. No hombre, viera las presas. No, el embajador que anda diciendo, viera los paisajes. Usted no tiene idea de las playas que hay en Costa Rica. Usted no tiene idea del calor de la gente. Somos el país más feliz del mundo. Decíamos antes, ¿verdad? Ese título se ha ido perdiendo. Entonces, vean, me llama la atención que dice aquí el apóstol en el verso 20. Porque él entiende que es un embajador y que ahora se le ha encomendado lo mismo que vino a hacer Cristo: reflejar la autoridad de Dios y la promesa, el anuncio de que Dios quiere que todos se reconcilien con Él. Mira qué lindo. Entonces dice el verso 20: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Le rogamos en nombre de Cristo, reconcíliese con Dios. Un embajador de justicia del reino de los cielos entiende eso, y donde quiera que va, que anda haciendo, rogándole al mundo, a las personas, insistiéndoles que se reconcilien con Dios. Pero a veces con costos decimos, vieran que soy cristiano. Y pasan 6 meses, 1 año en una misma empresa. Como le pasó a unos que contaron, ¿verdad? Que estaban en un concierto hace poco que hubo cristiano. Y se encontró con un compañero y dijo, no hombre, tú eres cristiano. Ay, sí, también, qué alegría. Imagínense, hermano, no sabían. Años de conocerse. Pero seamos honestos, hermano, porque estamos hablando de ir a la práctica. Es que decir, yo no practico el pecado, ya no vivo para mí, vivo para aquel que murió y resucitó, vivo para Cristo. Es fácil decirlo. Pero en la práctica, realmente, hermano, seamos honestos, no me responda, usted con Dios. ¿Se despierta usted todos los días con ese objetivo en mente? Me levanto yo cada mañana y digo, pienso así, Señor, voy a ir a testificar de ti, voy a rogarle a aquellos que necesitan que se reconcilien contigo, voy a ser un representante digno del reino de los cielos. A veces estamos más preocupados por cualquier otra cosa que por cumplir la demanda que el Señor nos ha hecho. Cristo Jesús murió por mí, resucitó por mí, me regeneró, me permitió nacer de nuevo, un nuevo comienzo.
Mi viejo hombre, con todas las prácticas, ya murió juntamente con Cristo. Por eso es que es tan linda la figura del bautismo, lo que representa, ¿verdad? Porque cuando uno se mete al agua, es como que está muriendo, está siendo inmerso, sepultado. Y cuando usted sale limpio y todos los microbios abajo. Es esa representación. Morimos y resucitamos en Cristo. Entonces, ahora, ¿cómo tengo que vivir? Ya no como vivía antes. Ahora como embajador de ese reino de los cielos. Aleluya, así es. Y ser un representante digno de nuestro Dios. ¿Sabe qué, hermanos? No perdamos de vista que cuando hay un mal testimonio, lamentablemente la gente no dice: vea, Germán, qué clase de pastor, qué clase de creyente. En realidad lo que la gente está diciendo: qué clase de cristiano. Y allá afuera hay un montón de personas que no quieren nada ni con las iglesias, ni con la fe, ni con nada, porque están resentidos porque vieron a un embajador del reino que no se comportó como embajador. Así es que seamos luz y representemos dignamente el reino, porque ya no vivimos para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Esa es la demanda de la resurrección. Termino con eso. Un resumen final. La demanda de la resurrección no es otra cosa que un llamado a vivir en santidad. Es decir, a no practicar el pecado, como ese estilo de vida que lo practicábamos antes. ¿Quiere decir eso que nunca más vamos a fallar? No, ¿verdad? Aún somos imperfectos, pero como dijo el Señor, Filipenses 1:6, esa obra que Él ha empezado la está perfeccionando. Pero ya es un estilo de vida nuevo. Si en algún momento vamos a pecar es porque fallamos en nuestra debilidad, no porque es nuestro estilo de vida. Y perdón aquí, pero quiero enfatizar esto también. Tengamos cuidado de cómo vemos a otros, porque a veces encasillamos a las personas en su pecado. Ahí está el adúltero, ahí está el ladrón, la doña chismosa o el don chismoso. Y Cristo ya pagó por eso en la cruz. Espero que, aunque sea una vez en lo que resta del año, si usted se encuentra conmigo, me diga: ¿cómo está, embajador? Y le puedo decirle: ¿cómo estás, embajadora del reino? Lindo, ¿verdad? Entonces, la demanda de la resurrección no es otra cosa que un llamado a vivir en santidad, no a practicar el pecado, y sobre todo a vivir para Dios, para aquel que murió y resucitó por nosotros. Y qué mejor manera de hacerlo que representar dignamente su reino en la tierra, cumpliendo nuestro rol, nuestro llamado, nuestro propósito de embajadores de justicia de ese reino, llamando a toda persona a reconciliarse con Dios para que también sean vivificados como lo hemos sido nosotros. Señor, delante de ti estamos dándote gracias. De verdad, gracias, Señor, por tu gran amor, y yo diría por tu paciencia sin igual. Cuán bueno y compasivo has sido, Señor. No merecíamos nada de ti. La verdad es que, como practicantes del pecado que éramos justos merecedores del castigo y del juicio. Pero gracias, porque hemos sido incluidos en ese plan que trazaste, no como algo salido allí de la manga de último momento, como un plan B, no. Un plan que en tu infinita sabiduría, en tu presciencia, en tu conocimiento anticipado de todas las cosas, antes de la fundación del mundo ya habías trazado ese plan. Salvarme, perdonarme, limpiarme, darme una nueva vida,
a todos los que hemos creído en ti y hemos sido llamados. Gracias, de todo corazón, gracias, Señor. Gracias porque incluso, aunque seguimos fallando en algún momento, ya ese no es nuestro estilo de vida. Gracias porque tú has renovado nuestro pensamiento y con el cambio de mentalidad vino el cambio de accionar. Gracias porque nos has dado ese privilegio de nacer de nuevo para convertirnos en embajadores de ese reino de poder y justicia. Señor, que así como lo entendió el apóstol Pablo y Juan y todos ellos, seamos de los que rogamos, nos esforzamos, insistimos en pro de la reconciliación de las almas. Que cuando veamos a alguien practicando el pecado como un estilo de vida, no lo ataquemos, no pretendamos nosotros establecer el juicio, sino que tengamos claro que tu propósito es vivificarles, que no callemos. Y si hemos perdido de vista en algún momento que ya estamos muertos a esa vida pasada, entonces confróntanos, Señor. Desargúyenos, exhórtanos. Pero por favor, nunca permitas que nos alejemos de ti, Señor. Y si alguien por decisión propia se está alejando, está dando la espalda, revélate a su vida una vez más. Atráele con tus cuerdas de amor, Señor. Y vivifícale, Señor. Porque a eso viniste, a deshacer las obras del diablo. Y lo que por nosotros mismos no podemos hacer, ni por nosotros ni por otros, en ti es posible. Tú eres el dador de vida en abundancia y de vida eterna. Triunfaste sobre la muerte y el pecado. Reinas por los siglos y has prometido volver. Gracias, Señor. Si alguno de los que está participando de este mensaje, ya sea aquí, en este templo, o a través del video, Señor, le llega esta palabra, necesita reconciliarse contigo, que no pierda esa oportunidad. Yo le animo a que usted reconozca la buena noticia de la resurrección, que ese Cristo que murió está vivo y que ha prometido ayudarte para que tu vida tome otro rumbo, que tiene un propósito para ti, que tiene que ver con la eternidad y no con la separación de Dios. Y si a alguno le está costando y aún sigue encadenado, practicando algún pecado, Señor, en tu misericordia, rompe esas cadenas, trae libertad, Señor, da nueva vida como lo has hecho con nosotros. Que no somos perfectos, pero que nunca más hemos sido esclavos del pecado, porque nos has hecho verdaderamente libres. Si usted necesita reconciliarse con Dios, no se vaya sin decirle: vuelvo a ti. Necesito, quiero renunciar a toda práctica en mi vida que no te agrade. Y quiero darte gracias por recibirme, por restaurarme y por comisionarme como un embajador, una embajadora tuya en tu reino. De ahora en adelante, con tu ayuda, con el poder de tu Espíritu Santo, soy más que vencedor y me comprometo a anunciar esa buena noticia de vida eterna en ti, Jesús. Gracias, gracias te damos por tu palabra y por tu obra en la cruz.
por todo lo que aún está por cumplirse. Gracias. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, que esta semana sea feliz y gloriosa para todos. Y que, como está escrito, tu amor sublime, esa maravillosa gracia y esa comunión de tu Espíritu sea con todos mis hermanos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios.